En esencia, lo que busca la suspensión es mantener el contrato vigente para proteger al trabajador y al contrato mismo cuando hay una causa justificada y suficiente, lo cual implica que la figura sea una expresión del principio de estabilidad. Tiene como característica principal la afectación de los derechos y obligaciones fundamentales en la relación contractual, pero se mantiene vigente provocando que se sigan surtiendo efecto en determinadas consecuencias secundarias. Otra característica es la causalidad, es decir, la existencia de una causa válida y suficiente. De lo contrario, constituiría simplemente una violación contractual o una infracción incluso posible de sanción disciplinaria. De la naturaleza de la causa dependerán los efectos. La infinidad de pequeños actos de que está compuesta la vida cotidiana, como el descanso entre medias jornadas, la pausa para el refrigerio, el descanso semanal o un padecimiento leve, no trascienden hacia medidas de suspensión. En cuanto a la temporalidad, se puede decir que es la característica fundamental de la suspensión, pues esta es una situación transitoria y que debe ser proporcional a la causa que la origina. Por lo que, si la suspensión se torna permanente, se da la terminación del contrato y se extinguiría la relación laboral. Desaparecen los hechos que dieron origen a la suspensión y se retoman las actividades y labores propias del contrato del trabajo. La doctrina clasifica la suspensión en suspensión absoluta. En ella se interrumpen tanto la prestación del trabajador como el pago de la remuneración por parte del empleador. Y también hay la suspensión relativa que determina el cese del trabajo, pero no exonera al empleador de abonar remuneración. El artículo 42 nos dice cuáles son las causas de suspensión y estas causas tienen como efectos el cese de la obligación de trabajar y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. También tiene como efecto la reserva de su puesto y la continuidad de afiliación a la seguridad social. La primera fracción nos habla sobre la enfermedad contagiosa del trabajador. En este caso, el empleado tiene la obligación de informar con oportunidad al patrón de su imposibilidad para presentarse a laborar y en su caso hacerle llegar el certificado de incapacidad temporal para el trabajo expedido por el IMSS para que comience a surtir efectos la suspensión. Al respecto, el artículo 96 de la Ley de Seguridad Social señala que cuando el trabajador se encuentra asegurado por el instituto, este pagará el subsidio en dinero a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad y hasta por el término de 52 semanas. Dicho periodo podrá prorrogarse hasta por 26 semanas más, en el caso de que el asegurado continúe incapacitado para regresar a sus labores previo dictamen del instituto. Una vez desaparecida la causal de suspensión, deberá regresar a trabajar al día siguiente. La segunda fracción nos habla de la incapacidad por accidente o enfermedad, es decir, que no constituye un riesgo de trabajo. En este caso, el IMSS se encargará de expedir la incapacidad pertinente generando el pago de esas a partir del cuarto día. Los primeros 3 días de incapacidad no los paga el IMSS ni el patrón, a menos de que el contrato colectivo de trabajo se pacte lo contrario, o que el patrón decida pagarlos como prestación adicional a sus trabajadores. El subsidio en dinero que el instituto otorgue a los trabajadores asegurados será el equivalente al 60% del último salario base de cotización y se pagará por periodos vencidos que no excederán de una semana, directamente al trabajador o a su representante debidamente acreditado. Esta causal comenzará a surtir efectos desde la fecha en la que el patrón tenga conocimiento del accidente o de la enfermedad que produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el IMSS o si es que la causal desaparece antes. Una vez desaparecida, deberá regresar a trabajar al día siguiente. La tercera fracción nos habla de la prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria, siempre que no exista una sentencia condenatoria. ¿Qué quiere decir? Que si recae posteriormente en una sentencia absolutoria, el trabajador tendrá derecho a reintegrarse a la fuente de trabajo. Además, si el trabajador actúa en defensa de la persona o de los intereses del patrón, el empleado tendrá derecho a que se le paguen los salarios que hubiese dejado de percibir.
comenzará a surtir efectos desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Deberá regresar a trabajar dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. La cuarta fracción es el arresto del trabajador. La Ley Federal del Trabajo establece que el arresto del trabajador es también una causa de suspensión de la relación laboral. A diferencia de la prisión, el arresto es de carácter administrativo y de forma temporal. Conforme al artículo 43 de la fracción 2 de esta ley, la suspensión surte efectos desde el momento en el que el trabajador acredite estar detenido y a disposición de la autoridad administrativa y hasta la fecha en que termine el arresto. En este caso, el trabajador deberá regresar a su trabajo al día siguiente de la fecha en que quede en libertad. Bueno, la siguiente fracción hace referencia al artículo 5 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer artículo nos habla del cumplimiento de los servicios públicos, tales como el servicio militar, el jurado popular, así como el desempeño de los cargos públicos como funciones electorales, censuales, consejiles o de elección popular, ya sea directa o indirecta. Y estas son causas de suspensión de las relaciones de trabajo. Asimismo, en lo dispuesto en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución, el trabajador deberá alistarse y servir a la Guardia Nacional en caso de una guerra, con objeto de asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior del país. Conforme al artículo 43, la fracción tercera, la suspensión surtirá efectos desde la fecha en que deban prestarse los servicios o desempeñarse los cargos y hasta por un periodo de 6 años. El trabajador deberá regresar a sus labores dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión, de acuerdo con el artículo 45, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo. La fracción sexta habla sobre la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales y diversas autoridades. Esta designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, las juntas de conciliación, las de Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros organismos semejantes, pues la suspensión de la relación de trabajo surtirá efectos desde la fecha en que deban prestarse los servicios y la fecha en que el patrón tenga conocimiento del nombramiento o encargo hasta por un periodo de 2 meses. El trabajador deberá iniciar nuevamente sus actividades dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. La fracción séptima hace mención de la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio. Esa suspensión surtirá efectos desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento del hecho y hasta por un periodo de 2 meses. La Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador deberá regresar a su trabajo al día siguiente de la fecha en que termine la causa de suspensión. Por ejemplo, es causa de interrupción de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón la suspensión transitoria de las licencias de conducir de algún trabajador dedicado exclusivamente al autotransporte. La siguiente fracción es la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y por último, la fracción novena hace referencia al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, que dará licencia para las madres o padres asegurados trabajadores cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el instituto con cualquier tipo de cáncer. ¿Puede un empleador modificar todas las condiciones del contrato de trabajo? Es decir, puede cambiar la duración de la jornada del trabajador, el trabajo que realiza, el pago de su salario, los días de descanso, entre otros más. ¿Qué pasa cuando se presenta un problema de esta naturaleza? Primero que nada, en la Ley Federal del Trabajo indica las condiciones que debe de contener el trabajo, y eso viene en el artículo 24 y 25. Como el nombre, la nacionalidad, el estado civil, el horario, el salario, etc. Todas esas son las condiciones y cualquier otra cosa que pacten entre el empleador y el trabajador. Cualquiera que les convenga tiene que quedar pactado formalmente.
Incluso, aunque no se celebrara un contrato físicamente, o sea, que todo sea verbal, eso se entiende también como una relación de trabajo y el artículo 26 de la ley lo respalda. Es muy importante que las condiciones de trabajo se estipulen por escrito porque la carga de la prueba es para el patrón. Si falta todo esto, ¿quién lo va a tener que probar? Es por ese motivo que se celebran los contratos de empleo. En cuanto a las modificaciones de las condiciones, pues es la sustitución de uno de los elementos o términos de la relación laboral. Las causas que pueden generar este cambio se dividen en objetivas y subjetivas. Las primeras son el resultado de un cambio en las condiciones de la relación laboral y es ajena a la voluntad de las partes. Bien puede ser porque haya una reforma en la ley, por resoluciones administrativas o por laudos económicos. En cuanto a las causas subjetivas, se produce en la relación laboral y radica en la voluntad de las partes. Pueden ser unilaterales. La ley no es muy específica. En realidad vienen algunas previsiones como la reducción del salario, que causa una rescisión del contrato sin responsabilidad para el trabajador si es que el patrón lo hizo unilateralmente. El artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de que el trabajador podrá solicitar al tribunal la modificación de las condiciones de su trabajo cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo. También el patrón puede solicitar este cambio cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen. En ese supuesto, hay ocasiones en las que el patrón sí ha necesitado de esta modificación porque su empresa está en crisis o porque tiene algún problema, por lo que los trabajadores aceptan temporalmente que se les reduzca el salario o la jornada para apoyarlo. Pero es necesario recalcar que esto es de mutuo consentimiento para ambas partes. Normalmente el beneficio es para los trabajadores en este tipo de causal. La causa bilateral. Subsiste la relación con diferentes condiciones y hay libre acuerdo en ambas partes. El empleador no puede cambiar esas condiciones de trabajo de manera unilateral, a menos de que la actividad del servicio que el trabajador presta venga la condición estipulada desde un inicio y él manifestó su conformidad. Por ejemplo, que diga que el empleador puede cambiar la jornada de acuerdo con las necesidades del servicio o que su jornada no va a ser fija. Todo eso es importante pactarlo desde un inicio porque después el trabajador no puede hacer los cambios así nomás porque él quiere o también el empleador. En lo referente a la modificación colectiva, esa tiene por objeto adecuar dichas condiciones a las circunstancias actuales de la vida económica, ya que la economía mexicana se ha integrado cada vez más a la economía internacional. Y en este proceso se ha tenido que adaptar a las nuevas formas de producción derivadas del proceso de reestructuración del capitalismo y que ha tenido repercusiones tanto en la dinámica del crecimiento económico como en las condiciones de trabajo. De esta manera, el artículo 426 menciona los supuestos que los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar en los tribunales para justificar esa modificación en los contratos colectivos o en los contratos ley. Bien puede ser cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen o cuando el aumento del costo de la vida origina un desequilibrio entre el capital y el trabajo. Primero que nada, debemos de conocer qué es la rescisión y quiénes pueden rescindir el contrato. La rescisión es el acto o virtud del cual uno de los sujetos de la relación laboral da por terminada esta de manera unilateral antes de su conclusión. Tiene como característica que lo puede hacer tanto el trabajador como el empleador, invocando una causa grave de incumplimiento imputable al otro sujeto. Y solo opera con respecto a relaciones individuales, no a las colectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguna de las partes incumple con alguna o algunas de las obligaciones consignadas en la ley, nace el derecho de la parte afectada para dar por terminada la relación laboral sin ninguna responsabilidad. Ese derecho lo encontramos en el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo. El despido es la forma unilateral de rescisión mediante la cual el patrón da por terminada la relación laboral invocando una causa grave de incumplimiento de sus obligaciones por parte del trabajador y por tanto le exime de toda responsabilidad. ¿Pero qué quiere decir sin responsabilidad?
que si el empleador se está basando en algunas de las causales que señala el artículo 47, no está obligado a pagar una indemnización. Este artículo manifiesta diferentes fracciones que señalan diversos comportamientos que puede tener el trabajador y con las cuales el patrón puede dar por rescindido el contrato. También es importante mencionar que el empleador cuenta con 5 días hábiles posterior a haber notado el comportamiento del trabajador y darle aviso notificando el motivo de rescisión del contrato. Este aviso deberá ser entregado de manera personal por escrito y en el momento de la rescisión. Tiene que especificar la conducta que encuadre perfectamente con alguna de las causales, establecer la fecha o fecha en que se cometió la conducta. Esto es de vital importancia porque el patrón también cuenta con una prescripción que es de 1 mes y lo menciona el artículo 517. Otro requisito es contar con pruebas necesarias. Por ejemplo, si se están rescindiendo por faltas, entonces el documento base de esta rescisión serán las tarjetas o listas de asistencia. ¿Qué pasa si no es posible encontrar al trabajador o se niega a firmar algún documento donde se le logra acreditar que ya le notificó el patrón al trabajador de la rescisión del contrato? Bueno, el artículo 991 de la Ley Federal del Trabajo establece que se puede iniciar un procedimiento conocido como paraprocesal, en el cual el patrón solicita por escrito a la Junta de Conciliación y Arbitraje para que éste le notifique al trabajador de la rescisión dentro de los 5 días. También es recomendable que existan testigos cuando se esté entregando el aviso, porque esa será una prueba anexa para acreditar que el trabajador se negó a recibir el aviso de rescisión. Por otra parte, el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo también faculta al trabajador para rescindir el contrato laboral cuando el patrón lleve a cabo las siguientes conductas. Por su parte, el artículo 52 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el trabajador se puede separar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón le indemnice en los términos del artículo 50 de la misma ley. La terminación laboral es el acto jurídico mediante el cual se extinguen las relaciones de trabajo. La Ley Federal del Trabajo y la doctrina refieren que la terminación solo es en las situaciones que no derivan de un conflicto. El artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo enlista sus 5 causas, las cuales son la primera fracción, el mutuo consentimiento de las partes. Esta terminación laboral se configura en el momento en el que el trabajador manifiesta al patrón la negativa de seguir prestando sus servicios. Y este último acepta con la entrega consecuente del finiquito de las prestaciones que le corresponden al empleado. De ahí que este acuerdo de voluntades tendrá que revestir ciertas formalidades para, además de concederle plena validez, construir elementos de protección patronal, por lo que es necesario cumplir con los requisitos siguientes: recabar la renuncia expresa y por escrito del trabajador, dejar constancia de la entrega del finiquito de las prestaciones, y realizar el convenio de la liquidación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de ser necesario. La segunda fracción es la muerte del trabajador. La siguiente fracción es la terminación de obra o vencimiento del término o inversión capital. La cuarta fracción es la incapacidad física o mental o inhabilidad que manifiesta el trabajador. El artículo 54 nos expone que si en el caso de esta causa del artículo 53 la incapacidad proviene de un riesgo no profesional, es decir, que si la invalidez es originada ajena a la actividad que realiza el trabajador, este tiene el derecho de que se le pague 1 mes de salario y 12 días por cada año de servicios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 162, que habla sobre la prima de antigüedad, o de ser posible, si así lo desea el trabajador, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan en conformidad con las leyes. La siguiente fracción hace referencia a los casos que hay en el artículo 434 de la misma ley. Por otra parte, si se dio por terminada la relación y en el juicio correspondiente el patrón no comprueba las causas por las cuales terminó la relación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48, así que lo establece el artículo 55 de la Ley Federal del Trabajo.